sobre las zanjas del altar. Siempre nos hemos enfocado en lo que es el altar, amén, el sacrificio, las víctimas, pero en estos días Dios ha estado trabajando en mi corazón y aquí Dios me reveló algo poderoso que quiero trasladarles sobre las zanjas del altar. Y sabe que el altar, cada altar que hacía el pueblo donde ofrecían un sacrificio, una víctima, le tenían que hacer una zanja a todo altar. Y vamos a ver qué significado espiritual o físico también tiene estas zanjas, cuál es el propósito y cuál es la aplicación y el rema que nos va a ministrar hoy en esta noche, en esta preciosa tarde, perdón. Entonces, aquí para la palabra zanjas, si ahí usted trae libreta o puede usar su teléfono para que le tome foto, pues no sé, si ya está, se lo mandé un poquito tarde, amén, hay una disculpa, pero en el diccionario Strong, con la numeración H7743, donde aquí extraje esta palabra zanjas. Esta palabra zanjas, hermanos, quiere decir, se pronuncia suja en hebreo, suja, pero se escribe suka. Entonces, su significado quiere decir abismo, zanja o pozo. Abismo, zanja o pozo. Entonces, extraje este significado, zanja, y por eso le puse las zanjas del altar, porque está relacionado completamente con los altares que se hacen, con los altares que Dios le pedía al pueblo de Israel, que le hicieran una zanja. Y pensando en esto, me doy cuenta, fíjese, hasta ahora me doy cuenta, bueno, a lo mejor ya sabía, pero a veces se nos olvida. Sabe que toda casa, hermano, o todo negocio que hacen les pide bueno, al menos aquí en los Estados Unidos, no sé, en otros países, por ley les piden para que puedan ser aprobados, les piden que hagan una pequeña zanja, un pequeño pozo, ya sea atrás, enfrente o por un lado, de cada negocio. ¿Para qué? Para un desagüe, para que el agua que va a caer, si hay basura, o sea, no se inunde o se tapen las tuberías. Entonces les piden hacer una zanja, un hueco ahí, un pozo, para que pueda drenar el agua y no se inunden las casas o los negocios. Amén. Yo sé que las casas residenciales no tienen eso, ¿verdad? Pero los negocios sí lo piden, es un requisito. Amén. Entonces, yo recuerdo cuando empezamos allá hace 10 años, cuando estábamos pastoreando junto a nuestro pastor, que la iglesia cuando se fundó le pidieron, hermanos, que hiciera una zanja. Y no le daban el permiso hasta que no hizo, por un lado, hermanos, esa laguna ahí que luego se llenaba de agua y los niños ahí, pues era pues es ahí un ranchito, hermano, ahí pues yo le digo ranchito porque está alrededor mucha vecindad, un pequeño pueblito ahí, ¿verdad? Y ahí los niños, hermanos, se querían muchas veces aventar al agua saliendo de la iglesia, porque la iglesia la teníamos como creo que a las 12, 1 de la tarde, y era un solo servicio, escuela dominical y por siguiente el servicio. Pero, hermano, cuando llovía y se ponía fea la cosa, hermanos, esa zanja se llenaba de agua y ya sabrá, y todos querían nadar, pero pues estaba peligroso. Pero bueno, el propósito era para que el lugar, hermanos, o el negocio no se inundara. Entonces, todo eso no es plan del hombre ni ingeniería del hombre que dice, wow, qué cerebro tiene. No, eso ya el Señor desde el principio, hermanos, lo hizo que se practicara, que se hiciera en los altares que se ofrecían. Y usted se imagina, ¿para qué zanjas alrededor? Si es un altar. Y ahorita se va a dar cuenta por qué. Y la aplicación es
es poderosa. Amén. Nunca había yo estudiado esto y anoche le compartí a mi esposa y está poderoso. Entonces, ahí esta palabra se pronuncia en español suja, amén, zanjas, suja. Así que dile que está a tu lado, es hora de que hagas tus zanjas. Es hora de hacer zanjas, amén. Y ese es el mensaje de hoy. Es hora de hacer zanjas alrededor de nuestro altar, porque cada uno de nosotros debe de tener un altar, amén. Y ese altar, hermanos, es su propia vida, pero el lugar específico donde usted ha determinado para tener intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, todo altar, diga conmigo, todo altar tiene que tener zanjas. Todo altar tiene que tener zanjas. Entonces, en el contexto bíblico, la palabra esa se escribe así, suca, y se refiere a todas las zanjas. Entonces, empecemos. Entonces, el propósito de las zanjas en la Biblia y en los altares que Dios le dijo a Moisés o a todo aquel que hiciera, hermanos, un sacrificio, especialmente los sacerdotes. Número uno, era un drenaje era para drenar la sangre. Amén. Aquí está, era para drenar la sangre. El altar que hacían, se colocaba la víctima, se cortaba en trozos, en pedazos, la oveja, los toros, los machos cabríos. Entonces, cada víctima que se ponía en el altar, hermanos, era para drenar la sangre, porque la degollaban, la ponían y se derramaba la sangre. Amén. Y precisamente hemos estado hablando, hermanos, en la escuela de discipulado, estamos bajo el tema de la sangre de Cristo. Amén. Y hoy en esta tarde, precisamente quiero desgranar un poquito sobre la sangre. Entonces, drenar la sangre. Y las zanjas permitían que la sangre de los sacrificios se drenaran y se llevara fuera del recinto del altar. Es decir, el altar, la víctima, le rociaban la agua también muchas veces y entonces se lavaba y la sangre corría. Y partes y exceso de la grasa corría por esa zanja. Entonces era un conducto para el desecho de la sangre y de la grosura y de las, pues obviamente de la limpieza que quedaba el animal, lo cual lo limpiaban. Entonces, esas zanjas tenían el propósito de canalizar la suciedad, de canalizar los desechos de la víctima. Entonces, quisiera darles el remayá, pero tengo que explicarles, amén. Entonces, dice, fíjese, ahora vamos a leer un versículo para que usted sepa y entienda lo que le estoy hablando. En el libro de Levítico, capítulo 4, verso 7, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: después el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y dice, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar, quiere decir alrededor de la zanja, sobre el sacrificio de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. Amén. Ahí había un derramamiento. Entonces, para eso era la zanja. Número 2, era para limpieza y purificación. Estamos hablando todavía, estamos en la introducción y estoy dando los significados y ahorita lo vamos a aplicar. Era para la limpieza, para la purificación, y las zanjas también servían para llevarse los desechos, los restos de los sacrificios, lo que ayudaba a mantener la pureza y la limpieza del altar y del recinto. Fíjese, ayudaba a mantener el altar puro y santo, llevándose así el resto de lo que no servía, el resto de la suciedad de cada animal, de cada víctima. Entonces, yo creo que ya me va entendiendo para dónde voy. Entonces, mire, si usted, hermano, por más que ore, por más que ayune, por más que venga a la iglesia, por más que haga lo que haga, si su altar no tiene
zanjas, pierde su tiempo porque va a quedar sucio igualmente. Esto me ministraba el Señor, dije, santo Dios, eso está poderoso y está realmente para escudriñar lo más profundo. Y me doy cuenta, hermanos, que nuestro altar debe tener zanjas. Porque es decir, lo que les hablaba en lo físico de la casa, si nuestra casa no tuviera, hermanos, esos desagües, toda nuestra casa se taparía. Y yo creo que hemos experimentado una u otra vez, hermanos, cuando compramos una propiedad y no nos fijamos y no la investigamos cuando llueve y decimos, está muy bonita, sí, pero quizás es algo plano donde cuando llueve se inunda todo. Entonces, si ahí nosotros no canalizamos y no rellenamos o no hacemos un canal, una zanja, un hoyo, un pozo para que el agua drene y se vaya ahí, nos vamos a inundar y ahí va a haber pérdidas, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, cuando no tenemos esas zanjas, hermanos, va a haber pérdidas en nuestra vida y vamos a quedar sucios. Las impurezas necesitan tener una zanja, la suciedad, el pecado necesita tener una zanja para que pueda drenar bien, para que no se quede con nosotros. Usted puede participar de la Santa Cena, pero si no tiene zanjas, no va a drenar. La sangre lo que va a hacer, va a limpiar, es lo que hacía, purificaba el altar. Y cuando esto viene a purificar a través de la Santa Cena, la sangre de Cristo, pero si no hay una zanja en nuestra vida, hermanos, ahí se va a quedar la inmundicia con nosotros. Y es ahí donde íbamos platicando con otras hermanas el viernes, ¿verdad? Y algo decíamos, hermanos, que nuestras vidas, cuando nosotros, hermanos, no realmente no tenemos nosotros esta comunión con Dios y que la sangre de Cristo no la creemos por fe y no la vivimos y realmente no la administramos en nuestra vida, es pura religión. Entonces tiene que haber una evidencia. Yo les comentábamos que yo creo que es hora que cada vez que participamos de la Santa Cena de la Comunión haya una evidencia, es decir, que al entrar el ADN, hermanos, de la sangre de Cristo en nuestra vida y empieza a correr al participarla, que cualquier persona que venga enferma, hermano, le falte una extremidad, venga con problemas severos, que, hermanos, al instante, hermanos, sea sanada. Yo le estoy creyendo al Señor por ello. Y yo sé que muy pronto, hermanos, van a empezar a suceder milagros en cada administración de la Santa Cena del Señor. Amén. Ya no es como simplemente usted la va a tomar, sino que cada vez que va a venir va a decir, Señor, yo hoy voy a salir sanado, restaurado, con gozo, en victoria. Amén. Porque usted, hermano, ya no va a tomar un simple vino. Es decir, va a tomar el elemento, sí es verdad, pero en el momento, hermanos, me gustó cómo lo aplicó mi esposa. Iba platicando y dije, oh, wow, sí es cierto. Que, hermanos, cuando en Juan capítulo 2, hermanos, habla de las bodas de Cana de Galilea y habla, hermanos, de las aguas hechas vino. Y sabía usted, si lo lee, hermanos, que llenaron esos cántaros, hermanos, le llenaron de agua. Y cuando llevaron, hermanos, yo le voy a poner los meseros, esa agua, ellos llevaban agua. Pero ellos obedecieron, no entendían, pero en el momento que se la presentaron al maestresala, es decir, al encargado ahí de la ceremonia ahí de la boda, cuando ellos dijeron, ¿qué le voy a presentar? Hay agua. Pero en el momento, hermano, que la presentaron y el maestresala la probó, cuando topó, diga conmigo, cuando topó su boca, entró en su boca, se convirtió en vino. Y eso es poderoso, hermano, pero tiene que haber fe. Y cuando nosotros tomamos ese elemento, es verdad, es jugo de uva. Pero ¿sabe qué? Cuando usted la toma y de aquí para adentro, ya no es jugo de uva, es sangre real de Cristo, ADN de Jesucristo. Y debe de hacer un efecto en su vida. Si no está haciendo un efecto en nuestra vida, porque no la estamos aplicando con fe. Tiene que haber fe. Entonces, me llamó mucho la atención esto de las zanjas, porque también tiene que haber fe, tiene que haber una zanja. Y entonces vemos aquí en el número 2, dice limpieza y purificación. Las zanjas servían para llevarse los desechos, los restos de los sacrificios, lo que ayudaba a mantener la pureza. Diga conmigo, ayuda a mantenernos puros y limpios cuando tenemos zanjas. Amén.
Entonces dice en el libro de Levíticos 4:12, dice: finalmente todo el novillo lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas con la grosura quemada, y lo quemará al fuego sobre la leña. En el lugar donde se echan las cenizas con la grosura quemada será quemada. Es decir, todo lo que los restos que cuando ofrecían el sacrificio y los desechos que bajaban, hermanos, por las zanjas, donde estaban las zanjas, tomaban los restos de las cenizas, el resto de la grosura que bajaba, que no se quemó, y ahí, hermanos, lo llevaban a un lugar limpio, puro, para quemarlo. Pero tenía que haber lo tenían que recoger ahí de las zanjas para después llevarlo y presentarlo y quemarlo otra vez. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Un significado espiritual antes de entrar al rema es, hermanos, que las zanjas alrededor del altar también, hermanos, tenían un significado. Y este significado un poco más profundo es, diga conmigo, aquí vamos a empezar a predicar ya, es la separación entre lo sagrado y lo profano. Lo que le quiero decir todo este tiempo es de que cuando en nuestra vida hay zanjas, nosotros vamos a separarnos de lo impuro y vamos a santificarnos para Dios. Es decir, tiene que haber una diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. Es decir, hermanos, estas baterías, estos instrumentos, hermanos, no pueden salir a tocar música pagana. ¿Por qué? Porque han sido dedicados y se usan para administrarle a Dios en los santos, en la congregación de los santos. Amén. Entonces, no es que los vamos a idolatrar, pero para que usted me entienda de cómo separarnos. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, vamos de paso. Amén. Entonces tenemos que aprender a separar lo impuro de lo santo, saber discernir entre lo que es, hermanos, qué es impuro y qué es santo. Amén. Esas son las zanjas en nuestra vida que deben de permanecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ministramos la sangre, nos ministramos la Santa Cena y estamos, hermanos, ofreciendo altar, incienso al Señor en nuestro altar, si no hay una zanja, es decir, si usted está adorando a Dios, voy para allá más profundo, póngaseme serio. Si estamos adorando a Dios en la casa de Dios, pero usted no se ministró y hay un pecado que todavía lo sigue, pero que no lo quiere confesar, usted no tiene filtros, no tiene zanjas, usted es profano. Se está, en otras palabras, ministrando lo santo, pero no le está haciendo efecto porque no tiene zanjas. Cómo filtrar y desechar lo que está saliendo de su vida. No hay cómo canalizarlo, no hay cómo desecharlo. Necesitamos las zanjas para que pueda drenarse eso y para que el Señor nos pueda aceptar. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, en el libro de Levítico, mira, capítulo 10 dice: y esto para poder discernir, fíjese, y esto ¿para qué es? Para poder, diga conmigo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Cuando usted y yo tenemos zanjas, no hay nadie, hermanos, ahí es donde se dice la palabra, y no hay necesidad de que nadie te enseñe, porque el mismo Espíritu te va a revelar y te va a decir: esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sin necesidad de que tú le tengas que hablar. Pastora, ¿está bien que haga esto o no? Pastor, mire, fíjese que tengo una duda, ¿está bien esto? No. Cuando hay zanjas, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir: esto no me agrada. Porque hay zanjas que están filtrando, hay zanjas que se están desechando los desechos, y estás, hermano, siendo ministrado y estás siendo purificado, y hay una completa separación y una grande diferencia, hermano, de lo santo y lo profano. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, número 2, la purificación y limpieza de la zanja simbolizaba la necesidad, diga conmigo, hay una necesidad de purificación en mi vida y limpieza
de cada día. Entonces, es por eso que en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, y es algo poderoso que ministraba mi corazón. Dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Fíjense, los animales, la sangre, podían hacerlo. Pero ahora imagínense el 14, imagínense cuánto más ahora la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es decir, el Señor fue la víctima y se derramó la sangre y cayó sobre nosotros, y ahora nos ha limpiado y todos los desechos han salido de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Él vino a hacer estas zanjas en nuestra vida, separarlo y decirnos: ahora son santos. Ahora ya no son impuros, ya no son inmundos. Ahora los he santificado a través de mi sangre y a través de mi palabra. Ahora la iglesia del Señor es purificada y es santa, y Él le ha hecho zanjas. Pero ¿sabe qué? Diga conmigo, ¿qué pasó, pastor? La iglesia del Señor tiene que mantener esas zanjas. Tenemos que darle mantenimiento a esas zanjas, porque si esas zanjas se tapean, esas zanjas, hermanos, pudieran llenarse de tierra, de roca, hermanos, espiritualmente hablando, de pecado, de cosas, y no las limpiamos, no las estamos excavando, ahondando para que pueda filtrar e irse la suciedad. Entonces, hermanos, nos vamos a una contaminación. Es decir, cuando nosotros cruzamos, hermano, cuando estaba tomando la clase, hermano, de la contaminación cruzada de los alimentos para poder manejar comida en el restaurante, o sea, no puedes, hermanos, usar un cuchillo que cortaste, hermano, carne, pollo, pescado, hermano, y usarlo en los vegetales. Tampoco puedes usar un cuchillo que acabas de cortar, hermanos, un pescado, y con ese mismo vas a cortar un ave, un pavo, un pollo. No, cada vez que lo usas, o cada carne tiene su propio cuchillo, o si no lo hay, tienes que lavarlo y desinfectarlo, porque si no haces una contaminación a la comida y envenenas a todos. Amén. Entonces no podemos cruzar y no podemos mezclar, amén, las cosas de Dios con el mundo. Tiene que haber zanjas en nuestra vida para que la sangre siga corriendo y siga purificando. Porque la sangre viene, hermano, y es en el altar. Mire, imagínense, está el altar, es decir, este es el altar. La víctima la degollaban, la sangre corría por el altar. Aquí están las zanjas. Imagínense si esas zanjas están tapadas, empieza a subir la suciedad que bajó, es decir, la limpieza que Dios te hizo, la purificación. Y como esas zanjas están en mal estado, lo que hace que suba otra vez y los desechos que bajaron vuelvan sobre ti. Y por eso muchas veces, hermano, les decía yo el viernes, no sentimos que Dios nos ha perdonado. No nos sentimos que Dios, por más que diga, ya le pedí perdón a Dios, pero ¿por qué todavía siento que Dios no me ha perdonado? ¿Por qué no me siento libre? ¿Por qué siento que algo falta? ¿Por qué? Porque están tapiadas esas zanjas. Esas zanjas, hermanos, necesitan estar libres y necesitan estar corriendo para que la sangre de Cristo purifique nuestra vida y los desechos corran, hermanos, y salga de nuestra vida. Para que usted salga, hermano, si entró con pecado, si entró, hermanos, condenado, y le dijo el enemigo: eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Si vas y vuelves y haces lo mismo, ¿para qué yo que tú no fuera? Y hermano, y entramos y decimos: ay, sí es cierto, y entramos aquí, gozamos, gloria, y de repente, hermanos, jalemos y nos sentimos otra vez igual o peor. Entonces necesitamos ahí ser ministrados para que no vuelva la suciedad. Dile al que está a tu lado: haz zanjas a tu altar. Aleluya. Entonces, ahora quiero darles algo que el Señor puso en mi corazón, y vamos a ministrar esta palabra.
En el libro de Segunda de Reyes 3:16, aquí nos vamos a quedar un ratito, amén, porque esto es lo que realmente quiero ministrarles en esta tarde, amén. Cuando hablamos nosotros de zanjas, hay un evento en esta historia y vamos a ver varios factores por qué no estamos recibiendo. Por ejemplo, ¿cuántos están esperando un avivamiento? ¿Cuántos estamos esperando milagros de parte de Dios, liberaciones, crecimiento, ensanchamiento, hermano, ministerios activados? Entonces, ahora va a entender que muchas veces no es por falta de oración, no es por falta de ayuno, no es por falta de otras cosas, sino es por falta de no haber zanjas. Ahora se va a dar cuenta por qué, mire. Y esto está enteramente relacionado con la Segunda de Reyes capítulo 3, Segunda de Reyes 3:16. Amén, acuérdese de eso cuando usted lea Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Acuérdese de Segunda de Reyes 3:16. Amén. Y 17. Este pasaje, yo nomás quiero contextualizarles la historia para que pero usted ábrala ahí. En este pasaje el profeta Eliseo le pide al rey Josafat. Para este momento el rey Josafat y los otros reyes, hermanos, estaban en guerra, estaban en una situación, hermanos, que había hambre, hambruna, no había aire, no había agua, no había comida. Los negocios estaban, hermanos, terriblemente mal. Todo el que ponía su negocio le iba mal. Se cerraba en 2-3 días, se cerraba en un mes, se cerraba en 2 semanas, en menos de un año, hermano. No había fructificación, no había frutos, no había evidencias, no había respaldo de parte de Dios. Y ahora, hermano, viendo esta historia poderosa, esta palabra, y el profeta, hermano, enojado le dice: si no es por el otro rey, yo no pudiera ver tu rostro, pero solo por él lo hago. Porque estaba enojado, Dios estaba enojado con su pueblo, airado hermano, porque estaban en la inmundicia. Y mire lo que pasa. Entonces, hermano, mire lo que el profeta abre su boca, y esto es lo que le dice al pueblo. Y le dice, hermanos, lo primero que le dice a Josafat y a sus aliados: que abran zanjas en el valle. Diga, zanjas en el valle. Y para que el Señor les proporcione, diga conmigo, agua para beber ellos y sus animales. No había agua. Y les dice: abran zanjas en los valles. A ver, hermano, aquí se necesita fe. Si no hay fe, hermano, no va a pasar nada. Usted puede orar todo lo que quiera, pero si no hay fe, hay veces podemos orar sin fe. Solo oraciones monótonas, oraciones, hermano, repetitivas, como, hermano, los religiosos que hacen, solo recitan oraciones aprendidas. Pero eso no es una oración. Dios quiere comunión, no una recitación. Amén. Muchas veces a mí me han dicho: ¿qué salmo me recomienda para yo poder orar? Es que vas a orar, vas a decir un acróstico, vas a decir algo de memoria, o quieres comunicación con Dios. Porque para tener comunicación con Dios, obviamente tienes que leer la palabra, pero es que tiene que salir, hermano, de tu corazón, porque tienes que tener una relación con Dios. Entonces, hermano, lo primero que el profeta abre su boca, hermano, y les dice: abran zanjas en los valles. Abran zanjas en los valles. Y la palabra valles, hablamos en Ezequiel 38, 28 a 38, donde habla de los huesos secos. Diga conmigo, donde había muerte. ¿Por qué había muerte? Porque no había agua. ¿Y por qué no había agua? Porque no había zanjas. Y el profeta lo primero que le dice: haz zanjas. Y usted dirá: bueno, pero lo que yo quiero es agua. Yo no quiero un canal, porque ¿qué le voy a echar si no hay agua? Pero entonces aquí, hermano, Dios estaba probando su fe y estaba haciendo que hicieran zanja, porque Dios iba a hacer algo poderoso. Amén. Entonces no nos está faltando oración, no nos está faltando ayuno, no nos está faltando palabra. Lo que nos está faltando son zanjas. Dile que está a tu lado: es tiempo de hacer zanjas. Entonces el profeta Eliseo, hermanos, manda y le dice: hagan zanjas en este valle. Porque este valle, hermanos, que estaba muerto, este valle que estaba desolado, donde había miseria, no había nada, la pura muerte estaba ahí empoderada. Entonces él abre su boca y le dice: haz muchas
zanjas. Amén. Porque Dios estaba a punto de hacer algo poderoso. Amén. Diga conmigo, algo poderoso Dios va a hacer en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, él, hermano, le da la clave. Pero aquí, hermanos, los hombres empezaron a hacer zanjas y zanjas y zanjas. Pero lo que yo estoy mirando aquí, hermanos, y usted va a mirar, hermanos, que en esta ocasión ellos empezaron a hacer zanjas. Ahora, ellos tenían, hermanos, un enfrentamiento de un enemigo llamado moabitas. Los moabitas, quiero hablarte un poquito, mira. Cuando nos relacionamos y no nos separamos, hermanos, lo que le decía, zanja significa separación de lo inmundo. Entonces, ¿sabía usted, hermanos, que los moabitas impiden que nosotros tengamos zanjas? Los moabitas impiden, hermanos, que nosotros, hermanos, salgamos del pecado, salgamos, hermanos, del mundo, que siempre esté algo ligado a nosotros. Por ejemplo, ¿qué tienes todavía del mundo? ¿Qué tienes todavía del mundo? En otras palabras, ¿qué hay en tu casa? Muchas veces, hermanos, hemos orado y cuando nos han invitado a orar, hermanos, en el pasado, Dios nos ha revelado y Dios me ha llevado a cuartos y le he dicho, hay algo aquí. Puedo mirar que hay una imagen, puedo mirar que hay un retrato, puedo mirar que hay esto, hay un cuadro, que esto no le agrada a Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué tienes en tu casa todavía que no te ha separado completamente de Moab? Moab, hermano, ¿sabe por qué batallaban ellos en separarse? Moab estaba impidiendo, porque el pueblo de Israel estaba relacionado, ligado a ellos, y ellos era una de las causas, Moab, que el pueblo de Israel no tuviera zanjas, no tuviera agua, no hubiera negocios, no hubiera, hermano, derramamientos, no hubiera fruto, no hubiera vida. Moab, hermanos, cuando hablamos de Moab, Moab viene, hermanos, del incesto. Era Lot, padre de las hijas de Lot, donde se metieron sus hijas con su padre. Nació Moab. Y Moab, hermanos, hay una relación, en otras palabras, muy cercana. En otras palabras, eran familia. Ay, Dios mío. Y saben, hermanos, cuando nosotros nos familiarizamos con el mundo, se nos va a hacer bien difícil separarnos muchas veces cuando Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando, hermano, a servirle. Muchas veces, hermano, queremos traer eso con nosotros. Pero, hermano, quiero que sepas una cosa, que cuando le estamos sirviendo a Dios tenemos que separarnos totalmente al 100% de las cosas del mundo. Tenemos que separarnos, porque de otra manera, hermano, no vamos a poder ser ministrados. No vamos a tener esas zanjas, y esa inmundicia seguirá con nosotros, y vamos a seguir en sequía, vamos a seguir padeciendo, y vamos a seguir, hermano, teniendo como resultado muerte espiritual. Entonces ellos empiezan a cavar zanjas, muchas zanjas. Y mire, y cuando ellos hicieron esas zanjas, usted lo lee en la casa, cuando ellos hicieron, hermanos, todas estas zanjas en este valle, hermanos, para la mañana Moab vino, y algo impresionante que me llamó mucho la atención, y yo quisiera, vamos a leerlo, porque mire, yo no me quiero ir así sin que usted lo lea, simplemente que yo lo esté diciendo, no me siento bien, quiero que lo leamos. Vamos para allá, vamos a leer desde el 17. Del 17 de 2 Reyes 3, 16, 17. Cuando lo tenga, diga un amén y empecemos a leer. Dice: sigan. Continúen.
Escuche, escuche. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios mío, este es el rema que les quiero revelar. ¿Qué miraron ellos? No miraron agua, miraron, hermanos, la sangre. Diga conmigo, la sangre. ¿Por qué miraron la sangre? Diga conmigo, porque obedecieron a la voz profética. Y ellos hicieron zanjas. Y cuando hicieron zanjas, hermanos, empezaron a llenarse esas zanjas de agua. Mire, ¿cuántos quieren un avivamiento de parte de Dios? No va a haber avivamiento si no hay zanjas. Si no hay zanjas, no hay avivamiento. Si no hay zanjas, hermano, Moab te va a destruir. Si no hay zanjas, hermanos, no vamos a tener palabra, revelación de la palabra. No vamos a tener fuego, no vamos a tener ministración, liberación, sanidad. No vamos a tener ensanchamiento, hermano. ¿Por qué? Porque todo Moab lo viene a cegar, lo viene a destruir. Pero cuando nuestro enemigo viene, lo que va a mirar no te va a mirar a ti. Aquí hay una revelación, hermano, quiero que la escuche, por favor. Cuando el enemigo, hermano, cuando hay zanjas, mire, cuando hay zanjas en nuestra vida, el enemigo ya no te mira a ti. Cuando hay zanjas en nuestra vida, el enemigo viene y lo que va a mirar, va a ver que hay zanjas y esas zanjas llenas de agua, y lo que va a mirar en vez de agua, va a mirar la sangre del cordero. Y dice la palabra de Dios que ellos miraron las aguas rojas como sangre. Diga, le doy la gloria y la alabanza a la sangre del cordero. Aleluya. Y luego que sigue diciendo, santo Dios, mire, hermano. Cuando ellos miraron la sangre, entonces el pueblo se levantó, hermanos, como guerreros valientes, y vinieron a confrontar, a pelear, y derrotaron a Moab. El que les había detenido el agua, el que habían pedido que no hicieran zanjas, por fin se levanta el pueblo de Dios, hermano, y puede derrotar al enemigo simplemente porque el enemigo vio la sangre. Simplemente porque el Moab vio la sangre. Cuando Moab ve la sangre en tu vida, va a huir de ti y lo vas a perseguir, lo vas a alcanzar, lo vas a destruir, matar, destripar, como quiera, y vas a tener la victoria. Aleluya, amén. Porque Moab, hermanos, no se va a parar al menos que vea zanjas y sangre. Zanjas y sangre. Entonces la iglesia del Señor tiene que tener zanjas, para que Moab, cuando venga a atacarla, vea la sangre del cordero sobre ti, vea la sangre sobre los dinteles, vea la sangre, hermano, sobre el altar, y huya de nosotros. Y diga, hoy vamos a ir a destruir el ministerio de gracia abundante. Y cuando lleguen, hermano, van a tener que huir. ¿Sabe por qué? Porque va a haber zanjas. ¿Sabe que una vez entró una bruja? Y cuando empecé a hablar de la liberación, hermanos, patitas le faltaron, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, declaramos la sangre de Cristo, los demonios no pueden resistir, se retuercen. Así que póngase la mano, hermano. ¿No le está retorciendo nada? Aleluya. Al diablo no le gusta oír la sangre de Cristo, porque se retuerce y se vomita, porque le dan, hermanos, náuseas. Mira, al enemigo no importa cuánto oras, cuánto digas, cuánto grites, cuánto saltes, cuántas veces vienes a la iglesia, pero cuando se trata de la sangre, ahí le dan náuseas. Y hermanos, empieza a marear y dice, de aquí no soy, aleluya, se va. ¿Por qué? Porque Moab no soporta ver la sangre. Porque hay un pueblo que tiene zanjas, aleluya. Y el pueblo, hermanos, ese día, hermanos, tuvieron abundantes aguas del cielo de parte de Dios. Un milagro sobrenatural que sucedió en ese día. ¿Por qué?
Porque estuvieron dispuestos a creer la palabra profética y a poner la palabra en acción, en fe, actuar. Y hermanos, hubo lluvias, torrentes y grandes bendiciones. Pudieron tener, hermanos, esa agua para saciar su sed, sus bestias, hermanos, los negocios, todo floreció porque hubo agua, aleluya, y los enemigos huyeron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hoy en esta tarde, hermanos, trajeron un problema en su cuerpo? ¿Tienen algún dolor? Quizás un diagnóstico, pero hoy se pueden ir con su milagro. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Aleluya. Número 2. Y sabe, aquí en el otro pasaje que quiero compartirles está ahí en Primera de Reyes 18:38. Y aquí, hermanos, se describe el fuego. Diga conmigo, el fuego. Ya hablamos del agua, ahora vamos a hablar del fuego. Cantamos cantos, fuego, 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 y queremos fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad que sí? Pero el fuego no viene solamente porque usted lo cante. Usted puede cantar todos los cantos de fuego, hermano, y puede decir todo lo que quiera, hermano, pero el fuego no viene así. Amén. Entonces, hermano, agua y fuego vienen cuando hay zanjas y cuando hay un altar. Primeramente tiene que haber un altar arreglado. Amén. Y en este pasaje aquí el profeta Elías, hermano, presenta un pueblo y lo convoca, lo confronta y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? En otras palabras, ¿hasta cuándo se van a decidir? Si Baal es su Dios, pues sírvanle a él. Y si Dios es su Dios, sírvanle a él. Pero no pueden servir a Baal por la mañana viendo novelas, por la mañana viendo todo tipo de cosas inmundas, y por la tarde o por otro día, hermanos, querramos venir a adorar a Dios. No podemos hacer eso. Tenemos, hermano, que levantar un altar. Y el altar, hermano, del pueblo estaba destruido. No había altar. Entonces el profeta Elías, hermano, levanta 12 piedras, hermanos, como memoria, simbolizando a cada cabeza de cada tribu, levantando a cada una de ellos en alto, poniendo, hermanos, nuevamente los cimientos para que nuevamente se sacrificara. Ellos no tenían altar y mucho menos tenían zanjas. Aquí estaba más peor la cosa. No había altar, no tenían corazón, no estaban decididos, no sabían lo que querían. Y, hermanos, no había zanjas, no había sacrificio. Y en un corazón, en una vida que no hay sacrificio, no hay fuego de parte de Dios. No es como de: pastor, póngame la mano para que el fuego de Dios descienda. No sucede así. Amén. Entonces tiene que haber altar. Tiene que haber altar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Él, hermanos, convoca y describe que el fuego de Dios, hermanos, cuando Él hizo, hermanos, el altar, mandó, y Él mismo, hermanos, hizo las zanjas alrededor, dice, del altar. Hizo las zanjas y, hermanos, arriba del sacrificio, hermanos, echó 6 porciones de agua, y dice que la agua corría porque esa zanja tenía, hermanos, la medida de 2 medidas de trigo o de semilla. Entonces, hermanos, cuando él hace la zanja, la agua empieza a correr. Es decir, hermano, lo que estaba haciendo él, hermanos, en ese sacrificio simbólico, que al pueblo de Dios lo estaba limpiando, lo estaba santificando. Y al correr el agua, hermano, estaba, hermano, declarando que toda la suciedad, la impureza del pueblo estaba siendo quitada. En otras palabras, el pueblo de Dios estaba siendo santificado, estaba siendo limpiado, estaba siendo revivido, estaba siendo aclaradas sus mentes con una fe, un propósito, con el mismo objetivo de servir a Dios, al Dios vivo, al Dios de los milagros. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que él, hermanos, echó esa agua. Y cuando él, hermano, echado esa agua, hermano, dice la palabra de Dios, que entonces, hermano, descendió fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el fuego lamió
quiere decir consumió el agua que estaba en las zanjas, esperando ser consumida, desapareciendo. Es decir, hermano, estamos nosotros separándonos, estamos nosotros dedicando nuestra vida a Cristo, y en el momento, hermano, de la administración desciende el Espíritu Santo con fuego, hermano, y todo lo que se ha quitado de nosotros viene y lo consume, lo quita y deja el fuego puro que nos empieza a purificar, nos empieza a llenar, y ahí usted empieza, hermano, a hablar, a gritar, a orar, hermano, y a declarar: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, cual nunca lo había hecho. Usted empieza a sentir, hermano, un fuego dentro de usted, un fuego glorioso, y un avivamiento empieza a experimentar en su vida, porque se tomó el tiempo de hacer zanjas en su altar. Se tomó el tiempo y declaró y dedicó tiempo, y se propuso en su corazón a separarse, a desligarse completamente del mundo, del pecado, y ahora está listo para recibir el agua y para recibir el fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y podemos hablarle miles de escrituras sobre las zanjas, pero quiero ministrarles esta palabra a su corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta preciosa tarde hemos venido, hermanos, batallando en nuestra mente con incredulidad, con falta de fe? Hemos venido batallando con algún pecado que ahí es como una espina que no se quita, como una mancha que por más que le avienta, hermano, detergente, no se quita, no se borra, que está constantemente en su mente, en su conciencia, en su alma, tan arraigada, hermano, que quizás usted ha llegado a pensar muchas veces que es usted tan malo, tan mala, que quizás Dios ya lo ha desechado, porque a veces nos sentimos tan mal y llegamos a pensar que Dios nos está dando el pago de nuestro merecido por el pecado que cometimos. Y al no sentir su presencia, nosotros llegamos muchas veces a la conclusión a decir que el Señor nos está castigando. Amén. Y Dios no castiga, son las consecuencias de nuestro pecado, pero hoy lo podemos arreglar. Diga, hoy lo podemos arreglar viniendo al altar, haciendo un altar al Señor, y, hermano, haciendo las zanjas. Es decir, que usted diga: hoy me aparto para el Señor, y hago un voto delante de Él, decir: Señor, apartaré, cuidaré mi voto, cuidaré mi mente, mis ojos, mi boca, mis oídos, de lo que entre aquí. Que cuando usted, hermanos, esté en el trabajo, que cuando usted esté, hermanos, donde quiera que esté, que sus ojos, que sus oídos, que sus manos, que su boca sea santificada en todo momento. Que a pesar de lo que vea, lo que escuche, usted, hermanos, tenga la zanja y usted pueda llegar a su casa, drenar eso a través de la sangre de Cristo y sentirse libre, totalmente limpio, como si nunca hubiera pecado. Ese es, hermano, ese es el poder de la sangre de Cristo cuando está actuando, hermano, en nuestra vida, cuando nosotros hemos tomado el tiempo de hacer una zanja a nuestro altar para que el Señor venga a ministrar continuamente. Y donde hay zanjas, en una vida donde hay zanjas, el Espíritu Santo continuamente está ministrando. ¿Y sabe qué? Cuando tenemos esas zanjas, podemos ministrar a alguien más, podemos darle una palabra y podemos ver los resultados en la persona. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, cuando nosotros si ministramos y no tenemos zanjas, se lo queda para usted. Es decir, un psicólogo que no tiene otro psicólogo, hermano, porque los psicólogos también tienen su psicólogo, tienen donde van, y también, hermano, le dicen todo, cómo se sienten. Porque si nomás escucha, mira, una persona que nomás escucha, hermano, escucha el problema de otra persona y le gusta escuchar, pero no se ministra con el Señor o no sabe ministrarse, ¿sabe qué está pasando? Al rato va a sentir. Si, hermanos, ministró una persona que tenía, hermano, problemas severos, hermanos, de chisme, pues ¿cómo cree que va usted después? Oye, ¿por qué me puse a hablar de fulano? Oye, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque no pusiste tus zanjas, lo ministraste, lo absorbiste, y como no había zanjas, ahora padeces eso.
Y dices, ¿cómo, Señor, si yo nunca he hecho eso? O ahí para todo, hermanos, aplica. Entonces, por eso, hermanos, por eso el Señor le mandó que hicieran zanjas, para que todo, hermanos, los desechos tuvieran, hermanos, canal donde irse y desecharse, y por último, ser quemados. Amén. Es así como nosotros, hermanos, podemos, hermanos, estar delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a orar hoy en esta noche. Quiero que se pongan de pie, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que pasamos al altar y vamos a declararle al Señor hoy en esta tarde que Él nos ayude, nos limpie, nos purifique a través de su sangre preciosa, y que podamos recibir el agua que tanto estamos anhelando de parte de Dios, el avivamiento que estamos esperando de parte de Dios, y que esa agua, hermanos, empiece a descender sobre nuestras vidas, y que el fuego del Espíritu Santo empiece a descender sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada adulto, y que todos seamos investidos por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Pasemos todos al altar, por favor, a decirle al Señor: Señor, ayúdame a hacer esas zanjas. Ayúdame, Señor, porque yo quiero ese fuego. Yo no he venido, Señor, a perder mi tiempo. Yo he venido, Señor, a que tú cambies mi corazón, a que tú me cambies, Dios mío. Ayúdame a reparar este altar. Yo no sé cómo está su altar, en qué condiciones se halla ahora su altar, pero una cosa sí sé, que a través de lo profético Dios está convocando hoy en esta tarde a venir a su altar, a decidirnos por Él, por el Dios vivo, el Dios de los milagros, a limpiar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, de todo pecado que nos ha contaminado en esta mañana, en esta semana, en este año, y que de alguna manera quizás se han acumulado y no hemos podido desecharlos. Y hemos estado orando, ayunado, pero quizás no hemos visto cambios. Es porque tenemos que hacerle zanjas al altar. Tenemos que hacerle zanjas para poder drenar lo inmundo. Tenemos que hacerle esas zanjas. Vamos a cantar un canto y enseguida vamos a estar orando y ministrando esta palabra. Diga el Señor: Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu. Esto es lo que necesitamos, iglesia, hoy en esta tarde. Necesitamos el agua, necesitamos el fuego, pero antes que caiga el agua y el fuego, necesitamos hacer las zanjas. Así como obedeció Josafat y su ejército empezó a hacer las zanjas en el valle, empieza a hacer zanjas. Quizás no vea agua, quizás no vea las nubes que se forman, quizás no vea viento, quizás el pronóstico le dice va a ser un sol, quizás el pronóstico le está diciendo va a ser un día muy seco. No está pronosticado agua, pero usted se está moviendo en fe. Se está moviendo en fe al altar y le está diciendo al Espíritu Santo: yo me muevo en fe. No estoy mirando el pronóstico a mi favor, pero yo estoy creyendo a tu palabra, Señor, profética. Estoy creyendo a esa palabra profética, Señor, y me voy a empezar a mover en fe. Muévase en fe en esta tarde. Muévase en fe. Y el ejército, hermanos, empezaron a hacer zanjas en el valle. Y mire, hermanos, que no era fácil. Con pala y pico, hermanos, ahí sudando la gota gorda. Y quizás, hermanos, te frustras. Quizás, hermanos, te desesperas porque quizás no estás mirando nada. No estás mirando resultados que tú deseas ver en tu vida o en tu familia.
Pero mientras no haya zanjas, no hay agua, no hay fuego, no hay respuesta, no hay victoria, no hay propósito. Entonces acércate al altar, acércate al altar y dile al Señor: derrama de tu espíritu, desciende con fuego, sana cada herida de mi corazón, Señor. Restaura mi corazón, restaura mi alma. Manda la lluvia. Dígaselo y declárelo con fe. El rocío de tu amor, llenando las vidas. Y el pueblo empezó a hacer la zanja. De tu pueblo hoy, Señor. Y ese día y esa noche no pasó nada. Y manda la lluvia. Pero había zanjas. El rocío de tu amor. El terreno se estaba preparando. Visita hoy mi vida. Y quizás ellos terminaron agotados, Cámbiame, cansados y frustrados. manda la lluvia. Díselo, díselo. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia. Manda la El lluvia. rocío de tu amor, El rocío de tu amor. visita hoy mi vida y cámbiame, Cámbianos, Señor Jesús. Y esa noche se fueron cada uno a sus casas, quizás decepcionados, quizás algunos pensando: esa palabra fue de hombre, esa palabra no va a tener su cumplimiento. Ni el cansancio, ni el agotamiento, ni la pérdida de tiempo que tuvimos. Quizás en algunos pudo haber pensado ese pensamiento porque no vieron evidencias, pero estaban las zanjas. Y todo lo que necesita el Espíritu Santo es obediencia y zanjas. Y esa noche pasó la mañana y nada. Llegaron las 6 de la mañana y solo había zanjas. Llegaron las 7 de la mañana, las 8 y solo había zanjas. El reloj marcó las 9 y no había nada. El reloj marcó las 10 y no había nada. Y todos, hermanos, de alguna manera empezaron, hermanos, a dudar. Pero había zanjas y había una palabra que el profeta había hablado, porque había una orden del cielo, y toda palabra profética de Dios no vuelve vacía. Cuando Dios habla, tiene su cumplimiento, pueblo de Dios. Llegaron las 11:30 de la mañana y nada sucedía. Y dieron las 11:59 y, hermanos, nada estaba aconteciendo. El pronóstico estaba diciendo: sol, 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 sol. No hay agua, no hay lluvia, no hay fuego. El pronóstico decía: no va a haber agua, no va a haber agua, va a seguir la sequía.
y dieron en las 12 del mediodía. Y así te dice el Señor: han llegado las 12. Han llegado las 12 estaciones a tu vida. Ha llegado la estación de gobierno. Ha llegado la estación del que el Espíritu Santo empezará en otra dimensión a gobernar, a hablarte, a guiarte, porque has esperado a través de las circunstancias, tu paciencia, tu fe, aunque se hubiera de alguna manera tambaleado, pero has permanecido. Y ha llegado las 12 del mediodía sobre tu vida. Hoy ha llegado las 12 del mediodía sobre tu vida. El año del gobierno sobre tu vida, donde todo lo que se fue retornará a ti. Todo lo que se fue retornará. Retornará el agua, retornará la vida, retornará la palabra, retornará el fuego, retornará los milagros, retornará la sabiduría. Mañana, antes de que llegue el sol a brillar sobre esta tierra, Dios empezará a brillar con nuevas noticias, no solo en tu espíritu, sino a través de tu familia. Shama Ripo Katareba Soka Lima Andale y Masaka. Espíritu Santo, bautízala con el fuego de tu espíritu. Bautízala con el fuego, con la evidencia en hablar en otras lenguas. Ese es uno de tus anhelos. Tu anhelo es que tú le has pedido al Espíritu Santo hablar en otras lenguas, cantarle en lenguas, adorarle en el Espíritu. Recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús. Sharabakatai. Siente el fuego, cómo está llegando, cómo está invadiendo tu cuerpo. Más, más, más. En el nombre de Jesús. Más, 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 más. Torrentes de agua, torrentes de agua, torrentes de agua en el nombre de Jesús. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. La espera fue incierta. La espera Manda la lluvia, fue muy ardiente, el rocío de tenebrosa, de miedo, de pánico. Pero seguiste haciendo las vidas esos canales. de tu Seguiste fuego, haciendo Señor. esos pozos. Y aunque no mirabas la mano de Dios, aunque no mirabas el sol brillar, aunque no mirabas el agua ya había sido enviada de parte de Dios, desde el mismo cielo, del trono de Dios. Una fuente se abrió a tu favor. Mi vida. Y esa fuente que se abrió es una fuente profética, no de labios, sino de tu interior. Fluirá una profecía diferente. Fluirá una profecía diferente que llevará peso. Ya no hablarás en tus emociones, hablarás desde la misma boca del Espíritu Santo.
porque esa agua que descendió vino al mismo tiempo a limpiarte, vino a sacudirte, vino a poner un cimiento fortificado y poderoso. Y la evidencia está aquí hoy en esta tarde. Dice el Espíritu Santo: yo pongo un carbón encendido en tus labios ahora, y te cambio las lenguas. Te doy una lengua nueva, te doy una lengua poderosa de guerra. Rajasata candalema y candala rabacase. Ribamasoca y tamba rebasoca. Tus enemigos que te habían hecho tambalear y ellos te empujaron para que desmayaras, ellos te empujaron para que tropezaras, pero ahora la unción será lo contrario. Ellos se tambalearán delante de ti. Ellos se tambalearán delante de ti. Y rabacanda. Y todas las pérdidas que hubo económicas, todo lo que de alguna manera el enemigo minó, dice el Señor, yo te lo añado 7 veces más. Te viene a reedificar en las finanzas, te viene a dar lo que tú no te imaginas. En el nombre de Jesús. Sheiko levacanda te querebequeta. En el nombre de Jesús. Haga las zanjas. No mire con sus ojos naturales. En el Espíritu está fluyendo el agua. Están fluyendo raudales. Dios viene a limpiar la fuente. Dios viene a limpiar el centro que te entregó. Dios viene a fortificarlo. Dios viene a llenarlo. Y del centro que te di viene a dar frutos. Así como la vara de Aarón floreció, tu cetro de poder y autoridad profética viene a dar fruto con una evidencia sobrenatural. Y tus temores y miedos Dios los viene a quitar, porque la unción viene a correr en otra dimensión. Y esa activación también viene activando las finanzas para tu vida. Con el poder de tu Espíritu Santo. Hay un colegio espiritual, Mi vida nunca un colegio espiritual a donde tú quieres ir. será igual. Y el Señor va a pagar esa colegiatura, porque vas a viajar en el Espíritu. Y el Señor te va a trasladar a lo desconocido y te va a enseñar las cosas espirituales más profundas y secretas. Arregla los canales, ahonda, ahonda, ahonda esos pozos. Hoy quito tu pecado, hoy quito tu miedo, hoy quito toda contaminación en el nombre de Jesús. Hoy purifico tus labios, purifico tus ojos, purifico tus manos, purifico tus pies, purifico tu corazón. Y la sangre de Cristo limpia y purifica todo tu ser. En el nombre de Jesús. Ahora puedes recibir tu doble porción que le estás pidiendo al Señor. Tu doble porción ya fue enviada. El 14 de febrero la envió Él.
donde tú hincada le dijiste: Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, Señor, pero ayúdame. Ayúdame, Jesús. Si tú hiciste un voto con Él, en la madrugada, y el Señor escuchó tu oración, y en respuesta Él te viene a hacer saber que Él no te ha abandonado. Levante sus manos, iglesia, ahí donde está, y diga conmigo estas palabras: Jesús, aunque yo no mire nada en lo físico, yo determino y decido creer por fe. Y miro la nube que se está llenando de agua, aunque es pequeña, Señor, en el espíritu. Miro, Señor, que una fuerte lluvia, un fuerte aguacero se avecina sobre mi nación, sobre mi familia, sobre mi matrimonio. Y es una fuente y una lluvia de bendición, de sanidad, de restauración, sobre mi negocio, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Estoy mirando que el fuego de Dios viene sobre mi vida, y lo recibo por fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Honre su presencia y dele gracias a Él. Dele gracias, dele gracias. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hora. Bendigo, Señor, cada familia, Señor, que hoy está aquí. Las que no pudieron venir, Señor, también las bendecimos. Te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, que ellos puedan ver el brillo de tu presencia en todo momento, puedan ver tu gloria aún en la adversidad. Dales esa paz que el mundo no da, pero que solo se encuentra en ti, Jesús. Que a pesar que caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, tú prometiste guardarnos sin caída. Guárdalos en el hueco de tus manos, trayéndoles esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Creer en mí y ten misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Tú las renuevas. Que tu misericordia sea sobre nuestras vidas. Caminemos con la misericordia de Dios, bajo el cuidado de Dios. Iglesia, te bendigo tus finanzas, te bendigo tu matrimonio, bendigo tu negocio, tus hijos, todo lo que posees, para la gloria de Dios. Eres bendecido, prosperado y estás en victoria. La derrota es para el enemigo y Dios te da la victoria. Dios te da la sanidad. Dios te da la respuesta perfecta que necesitas hoy en esta tarde. Ve en paz, creyendo que su palabra tiene peso en el mundo espiritual, y de todo lo que Él te ha hablado se cumplirá. Y serás saciado de pan, de vino, de mosto, de aceite. Serás saciado y habrá regocijo y fiesta. Aleluya. Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Una vez más, Dios me los bendiga en esta tarde. Gracias por haber asistido a este tiempo. Y yo no sé por qué lo hace el Señor. A lo mejor también nos está preparando porque quiere que le hagamos otro servicio en la tarde. Y de alguna manera, yo no sé, Dios trabaja diferente que el hombre, pero solamente Él sabe los planes. Amén. Así que salúdese uno al otro y que la paz del Señor vaya con usted. Bendiciones. Nos vemos el miércoles.
Dios.